Hola, ¿qué tal, capitanes y tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que muy bien. El frío, ¿cómo les va? A nosotros sí nos está pegando, pero bueno, como cada lunes, miércoles y viernes estamos aquí en un live más y nos acompaña, como siempre, la maestra Daira y la maestra Lidia. ¿Cómo se encuentran? Muy frías todavía, maestra. Segundo día que yo pensé, los niños ya están bien emocionados por regresar a clases. No sé, ayer se presentó un niño en la zona y el día, no, fueron en la zona como tres niños y el día de hoy así, ninguno. Vamos a esperar al lunes a ver si los niños ahora sí ya tienen ganas de regresar, porque los maestros ahí estamos, firmes, al pie del cañón. ¿Cómo está, maestra Daira? Excelente, un poco congelada, pero bueno, aquí estamos. La verdad es que sí nos está pegando el frío bastante fuerte, pero pues tenemos que estar ahí en el espacio que nos corresponde, con frío, con calor, con lluvia y como estén las condiciones. Y no hay frío que buena chamarra no quite, así que hay muchos memes ahorita, ¿no? Que el team frío, ¿dónde están los del team frío? Que todos tenemos, estamos congelados. Y pues bueno, con frío y sin frío vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir repasando, vamos a seguir viendo más temas y este tema que vamos a ver el día de hoy lo tenemos por ahí todavía como que en pausa. Recuerden que habíamos dicho que de estos tomos hay 10 partecitas, ahorita vamos en la número 3. Vamos a revisar el fascículo número 3 y a lo largo de los demás transmisiones, pues vamos a ir viendo el resto de los fascículos. Este fascículo, acuérdense que lo trabaja Mejor Edu y nos da por ahí Mejor Edu un resumen de lo que es la apropiación de este currículum 2022. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de los campos formativos, lo que se necesita para comprender y transformar nuestra realidad. Ese va a ser el tema del día de hoy. Muy bien, tenemos los campos formativos y a mí me llamó mucho la atención, en lo particular en mi zona, ninguna de las escuelas trabaja con Mejor Edu, pero desde hace, si no me recuerdo, dos, tres consejos técnicos que nos presentaron la información del fascículo 4, ¿era? Sí, maestra Daira, ¿verdad? Fascículo Los 4 ejes articuladores. de los ejes articulares se me hizo muy interesante porque siento que es una información muy completa, pero sobre todo muy clara, muy fácil de entender. Y que por eso aquí en la nave estamos viendo el contenido de cada fascículo, porque sabemos que a estas alturas todavía hay maestros que tienen muchas dudas acerca de cómo trabajar. Y les cuento, maestras, antes de irme a la siguiente diapositiva, que me tocó, ¿verdad? En mi experiencia ir a asesorar a un colegio y la verdad, espero que las maestras no estén viendo, pero ya se los dije frente a frente, pero sí estaban perdidas, sí estaban un poco perdidas en cuanto al dominio de todos estos conceptos nuevos que nos trae la nueva escuela mexicana. Y yo les digo, ¿saben qué? Es que yo les hablo y les hablo porque yo doy por hecho que me están entendiendo, pero para mí fue complicado el aceptar, o no aceptar, sino el darme cuenta que quizá no estoy hablando con gente que me está entendiendo en su totalidad, porque yo en un momento que les estoy explicando, no, y que los ejes y las metodologías, y yo estaba en mi mundo, y ellas con la cara así confundidas, dije, ok, me voy a regresar desde el principio y ya. El día de hoy ya fui también y vimos las cosas desde el principio y espero que me hayan entendido porque yo seguras que no hay ninguna duda, maestra, y ellas, no, maestra, ya le entendimos. Vamos a ver cuando ya lo aterricen en sus salones, pero pues es parte del estudio, fue lo que yo les dije, es parte de seguir informándonos porque si no lo leemos o si no lo llevamos a la práctica, pues la verdad jamás lo vamos a entender. Por eso aquí en la nave magisterial estamos viendo estos fascículos que son tan interesantes, aunque nuestras escuelas no estén dentro del programa de Mejoreo. Y pues bueno, los fascículos hablan, en los fascículos anteriores, por ejemplo, hemos hablado sobre cómo es esta concreción
del Plan de Estudios 2022, el 4 que ya vimos que es acerca de cómo trabajar los ejes articuladores, y pues viene este fascículo para ver qué son los campos formativos, cómo se trabajan, cómo es que se articulan entre sí. Para elaborar nosotros el programa analítico, para llegar a esa planeación didáctica, pues tenemos que regresarnos desde el principio, como les decía yo a las maestras del colegio hoy, ver lo elemental de la conformación de este programa, de este programa de estudios 2022. Entonces, analizar su estructura, ver el programa y luego remitirnos a los programas sintéticos, ver que los programas sintéticos es el documento oficial donde están los contenidos, donde están los procesos de desarrollo. Ahora sí, aterrizarlo a nuestro programa analítico y terminar con la planeación didáctica. Entonces es muy importante, maestros, que no se sienten a hacer su planeación sin antes, no tener el dominio, porque la verdad nadie nos lo sabemos de memoria, o sea, no tenemos un dominio total, pero sí conocer, sí estar al menos sabidos de que los conceptos existen, de que estos documentos existen como el programa sintético y utilizarlos para poder hacer una planeación que les decía a las maestras que nos sirve. La planeación no sirve para que vengan a revisártela y que luego la guardes. La planeación es un documento tuyo como maestro que te tiene que servir como una guía para llevar a los niños hacia el propósito que tú los quieres llevar. Entonces hay que hacer bien nuestra planeación porque sin esa planeación nos vamos a perder en el camino. Les decía, es como si dijéramos, vamos a ir a Cancún y con decirlo, no vamos a ir. Tenemos que revisar los vuelos, tenemos que revisar en qué hotel nos vamos a quedar, tenemos que revisar dónde vamos a comer. Entonces, esto es lo mismo. Quiero enseñar fracciones. Ah, bueno, voy a asegurarme que los niños sepan numerador y denominador. Voy a asegurarme que ellos entiendan que son partes de, o sea, sí me explico, toda esa planeación, esa prevención la tenemos que hacer, pero antes analizando estos documentos y a llevarlo a nuestra realidad. Y sobre todo saber de dónde sale, porque algo que también nos compartía la maestra Lidia es que les preguntaba, bueno, ¿por qué elegiste esta metodología o por qué está escrita esta parte aquí en tu planeación? Porque también cuando hacemos visitas podemos ver ahí que tienen otros elementos que se utilizaban anteriormente porque lo he visto más en planeaciones compradas y siguen casados con esos conceptos, pero ya hoy en día en la nueva escuela mexicana no los estamos empleando. Entonces eso solamente viene a confundir un poquito más a los docentes porque al momento de preguntarles de dónde salen, no tenemos esa respuesta. Entonces, como mínimo, dar una exploración, aunque sea rápida, de todos los elementos que contiene la nueva escuela mexicana y pues ahora sí para llegar a esa versión final que sería la planeación. Entonces, una vez ya con esta introducción, vamos a empezar con los campos formativos. Esta es una nueva propuesta curricular, un cambio que antes estaba las asignaturas aisladas y estos campos formativos las vienen a articular, tienen relación entre ellas y es por eso que se deja de considerar que solamente son un listado de materias que tenemos que impartir, sino que ahora ya están conjuntas en un campo formativo que tiene saberes que se relacionan y se agrupan entre sí, siendo así que los campos formativos no son la suma de contenidos a revisar, sino es una integración de saberes y conocimientos de distintas disciplinas que nos acercan más a la realidad que deseamos observar. Su micro. Así es, maestra Daira, gracias por recordármelo. Hay algo de ruido aquí y lo silencié, pero bueno, sí se me pasó. Los campos formativos, ¿están donde? Pues contenidos ahí en los programas sintéticos de nuestro plan de estudio 2022. Los campos formativos
integran los contenidos nacionales que se busca promover durante el trayecto formativo de la educación básica. Además de que se forman con un trayecto para la educación básica donde los niños y los adolescentes cobran sentido todos estos contenidos en la medida en que se articulan con las distintas situaciones del contexto que se deseen analizar, comprender y transformar. Recuerden, todos los contenidos que nosotros vayamos a ver están expresados en estos 4 campos formativos y cada uno de los niveles educativos, de los grados escolares, pues tiene sus contenidos, cuando están agrupados por fases similares, pero lo que lo va a diferenciar es el proceso de desarrollo y aprendizaje. Y fíjense que cuando empezamos a trabajar con los campos formativos, creo que lo primero que debimos aprendernos fue cuántos son, porque teníamos sí muy arraigadas las materias eh, y teníamos todo por separado y ahora creo que la primera pregunta era, a ver, ¿cuántos campos formativos son? ¿Cuántos ejes articuladores hay? ¿Y cuántos rasgos de perfil de egreso? O sea, yo comencé con eso porque dije, es la manera en que lo van a relacionar. No les voy a pedir que se aprendan los nombres de principio, pero ¿cuántos? Sí, para que vayamos, viendo el número, dice, son 7. Ah, se refiere a los ejes articuladores y que los maestros no confundan esa parte. Luego nos fuimos a los nombres, que los nombres, a mí me pasó algo muy curioso con los maestros porque, por ejemplo, ellos al principio era español, español, no lenguajes, era español. Ya después entendimos que español forma parte de lenguajes, pero no es lo único. Y que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado que artes fuera parte del lenguajes. Ya razonándolo decimos, ah, sí, porque las artes son una forma de expresión, una forma de comunicación, entonces entra en lenguajes. Pero al principio era, ah, lenguajes, español. Saberes y pensamiento científico, matemáticas. Creo que hemos avanzado mucho en estas relaciones o en este encasillamiento de las materias que teníamos anteriormente, pero era necesario para que pudiéramos tener el panorama de qué es cada campo formativo. Y entonces tenemos que esta nueva propuesta trae 4 campos formativos que son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. Estos campos se pueden articular, es decir, se pueden mezclar, se pueden vincular de acuerdo a lo que su grupo viva como realidad. Y no nada más la situación, sino yo les insisto mucho, es creatividad del docente poder hacer la vinculación de estos 4 campos formativos. Y bueno, estos 4 campos formativos tiene cada uno sus características, tiene sus especificidades, que ya en su momento las estuvimos viendo, pero bueno, aquí las tenemos nuevamente. Empezando con el de lenguajes. De este campo formativo se reconoce la diversidad de formas de comunicación y expresión. Ahorita mencionaba la maestra Lidia algo muy importante. A mí me pasaba que normalmente las artes lo relacionaban con de lo humano y lo comunitario. Y ya cuando empezamos ahora sí con este análisis, empezamos a entender que sí tiene sentido que las artes formen parte de este campo formativo precisamente por esta expresión y que además permite que los alumnos conozcan, piensen, se comuniquen, representar el mundo, interpretarlo, nombrarlo y no solamente quedarnos encasillados en lo que es el español, sino que a través de este campo formativo pues vemos que está lo que conocíamos antes como la asignatura de inglés, tenemos la lengua materna, la segunda lengua de lenguas indígenas, que a lo mejor nosotros en particular aquí en Nuevo León no lo vemos tanto, pero sí tenemos estados que todavía llevan
una segunda lengua que no es precisamente el inglés, ¿verdad? Que a lo mejor la lengua materna no es el español, entonces es importante darle esa visibilidad también y no dejarlas de lado porque son parte de nuestro patrimonio. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico se favorece la indagación, la exploración, conocimiento y comprensión de los fenómenos naturales y su relación con lo social desde la perspectiva de diversos saberes, incluyendo el científico. Aquí, si vemos, hace más alusión, y yo creo que al principio fue lo que hizo más ruido, a lo científico y decíamos, bueno, ¿dónde están las matemáticas? Conforme exploramos este campo formativo y los proyectos que se proponen, sí están presentes, pero nos falta indagar un poquito más, nos falta explorar un poquito más para poder identificarlas, ya que se van dando por default en las actividades que se proponen. Aparte de que el día miércoles les dejamos por aquí varias estrategias para practicar el cálculo mental y les estaremos dejando algunas otras también para fortalecer este campo formativo, pero abarca estos dos, tanto lo matemático como lo científico. En el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, se favorece la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza, desde una mirada crítica sobre procesos sociales, políticos, naturales y culturales, y ofrece experiencias de aprendizaje que posibilita la construcción de una ciudadanía ética, responsable, participativa, comunitaria y democrática. Y en del humano y lo comunitario se promueven experiencias individuales y colectivas que favorecen la construcción de la identidad, así como el sentido de pertenencia a diversos grupos, interdependencia y compromiso colectivo. Y bueno, esto es a grandes rasgos de lo que nos pueden ofrecer estos campos formativos. Muy bien, y también con los campos formativos, lo que se puede hacer, ya decíamos, ya nos leyeron una descripción de lo que es cada campo formativo, decíamos que cada campo formativo tiene una serie de contenidos y procesos de desarrollo que los maestros vamos a resolver, a revisar y a ver junto con nuestros alumnos. Y también estos contenidos que están expresados en cada campo formativo nos pueden servir para resolver algún tipo de problemática que se haya identificado en cada una de las escuelas con esta lectura de la realidad. Recuerden que uno de los apartados para elaborar nuestro programa analítico era ver qué problemáticas identificábamos nosotros que impedían que el alumno llegara a obtener el máximo logro de aprendizajes. Y pueden ser diversas, puede ser la asistencia, puede ser la intervención de los padres de familia, puede ser a lo mejor el trayecto, a lo mejor en nuestro contexto urbano no se da tanto, pero en otros lugares puede ser la distancia que se debe de recorrer para llegar a las escuelas, puede ser muy variado. Entonces, identificando estas problemáticas, nos pudiéramos dar a la tarea de revisar en cada uno de los campos formativos de ese listado de contenidos, qué contenidos se relacionan con la resolución de esta problemática. Se podría ir revisando cada campo, obviamente en colectivo, los maestros identificar estas problemáticas y así podríamos ver estos contenidos, este proceso de desarrollo para poder integrar una resolución en base a los contenidos que ya tenemos expresados en cada campo formativo. Recuerde que se deberá de buscar ¿en dónde? En los 4 campos formativos, todo lo que pueda aportar de contenidos para llegar a la resolución de lo que cada escuela identificó como una problemática escolar. Así es, maestra, porque los 4 campos formativos tienen como esa respuesta para todo. Nada más que vuelvo a lo mismo, necesitamos que el docente lea, que sea creativo y que de acuerdo a su creatividad encuentre esa relación para que pueda darle solución a esta problemática que cada quien vive desde su contexto. Cuando ya hayan visto qué contenidos hay en cada campo formativo,
pueden hacer esta vinculación y a veces es como que la práctica va haciendo al maestro. Conforme ustedes vayan practicando cómo hacer vinculaciones, se les va a ir dando cada vez más esa habilidad de, ok, este se relaciona con este y este se vincula con este porque me ataca este problema que tengo en mi grupo, pero tienen que hacerlo. Les platicaba igual a las maestras el día de hoy cómo elaboramos el manual para tripulantes. Les dije, miren, primero nosotros agarramos el libro, vimos los temas, fuimos anotándolos, vimos qué temas, qué contenidos se relacionaban con esos temas y por consecuente, pues qué procesos de desarrollo. Y por último, vimos qué cosas podíamos vincular. Y yo les ponía un ejemplo de un proyecto que está en Saberes y Pensamiento Científico, donde habla sobre la entrevista. Entonces le digo, si no nos metemos a estudiar, nos vamos con que saberes y pensamientos científicos solo son ciencias y matemáticas. Y hay un proyecto en el escenario de escuela donde habla sobre la entrevista. Le digo, y ahí está la relación fácil. A ver, díganme, ¿con cuál otro campo formativo se relaciona? Y me decía, pues con lenguajes. ¿Verdad que está bien fácil? ¿Verdad que está bien fácil relacionar? ¿Por qué? Porque tengo que meterme a leer los libros, saber el contenido que tiene cada uno de los proyectos. La integración curricular supone articular, es decir, unir estos contenidos, puede ser de uno, de dos, de tres o hasta de cuatro campos formativos según la misma experiencia del docente, según la realidad del docente. Y entonces era el ejercicio que hacíamos. Vamos a vincular cuatro campos. ¿Por qué? Porque yo siempre recomiendo vincular en un solo proyecto los cuatro campos. Porque si usted se va de proyecto en proyecto por campo formativo, el ciclo escolar no le va a alcanzar de ninguna manera para ver todos los contenidos que tiene que ver, que vienen, contenidos fijados en el programa sintético y recuerden, y yo les insisto, tenemos la autonomía de decidir cómo organizar, pero no tenemos la autonomía de omitir. Entonces, si no lo organizamos haciendo estas vinculaciones, el tiempo no nos va a acabar, no nos va a alcanzar de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que vincular. Si usted dice, no, pues yo quiero vincular lenguajes con lenguajes, es válido. Y si usted dice, quiero vincular los cuatro campos formativos, también es válido, pero haga la vinculación. Esto nos va a permitir que todos los contenidos queden incluidos dentro de nuestra planeación anual sin que se nos pase ningún contenido. Y es que, bueno, es un ejercicio que también hicimos en una ocasión, que nos citaron a una capacitación. Nos compartían copias de un proyecto y nos paso a paso teníamos que ir subrayando a qué campo formativo pertenecía, cuáles eran los contenidos. Básicamente es como lo que hicimos en el manual y realmente sí, o sea, esa vinculación se va dando sola y ¿por qué no aprovecharla? Solamente, como nos comenta la maestra Lidia, nos falta leer un poquito más, nos falta comprender, indagar y leerlo a conciencia, porque a veces traemos muchas cosas en la cabeza y lo queremos leer de rapidito y por ahí pues a lo mejor no se va a cumplir el propósito, pero darnos ese espacio de por lo menos ir leyendo poco a poco todo ese material. Y bueno, finalmente el desarrollo de estas articulaciones curriculares y de los contenidos nos lleva al desarrollo de estrategias y habilidades que son de suma utilidad para el alumnado, también para el docente, porque mencionábamos que en los tiempos pues es una herramienta muy buena como la investigación, la confrontación de contenidos, la selección de materiales. Acuérdense que todo esto va contextualizado a la realidad que vive el alumno, a sus necesidades, a sus intereses y la toma de decisión y colaboración para desarrollar cada uno de los contenidos dentro de cada proyecto educativo. Acuérdense que lo que tenemos obligatorio es ver todos los contenidos y todos los procesos de desarrollo y aprendizaje. Lo que no tenemos obligatorio es ver
esos proyectos que están en los libros de texto. Mencionaban hace un momento, nosotros tenemos esa autonomía para poder reorganizar esos proyectos para que empaten en algo más corto, en algo más concreto y que sea contextualizado para cumplir con lo que sí es obligatorio, que son los contenidos y los PDF. Así que los invitamos a seguir avanzando, investigando y analizando los programas de estudio y todo lo relacionado a ello para llegar a mantener un buen dominio curricular del 2022. Estos cuadernillos que tienen Mejor Edu, pues sí son bastante buenos. Por aquí, por la nave magisterial, vamos a estar continuando con estas presentaciones para que esté muy al pendiente y pueda tener esa información para al momento de que usted la necesite. Así es, maestra Daira, y los invitamos a que sigan todas nuestras transmisiones y que sigan aprendiendo junto con nosotros, que si todavía están en el punto de que algún dato todavía no queda ahí claro, pues bueno, revisen todo nuestro contenido, nos sigan acompañando porque pues vamos a seguir aprendiendo de esto, que ya vimos que lo vamos a seguir viendo durante otros al menos 6 años. Y para todos aquellos maestros que o nos empiecen a seguir o todavía no sepan, aquí en la nave magisterial tenemos los manuales de tripulante. En el manual de tripulante nosotros ya le adelantamos, le damos ya muy adelantado el trabajo de su programa analítico, de su planeación didáctica, porque ya le decimos cuáles son los temas de cada proyecto, cuáles son las vinculaciones con otros campos formativos, incluso con el libro de nuestros saberes. También le decimos qué contenido le queda, qué PDA le queda, cuál es la metodología que utilizar. Pues la verdad, a los maestros que han utilizado el manual para tripulantes, pues los comentarios han sido positivos de que, maestras, ya me ahorraron todo ese tiempo de meterme a leer, a explorar y el programa y el plan y el sintético y todo, ya se lo dejamos todo en un mismo documento para que usted ya ahora sí aterrice a las actividades y las estrategias, esta última parte, de acuerdo a su grado, a su contexto y a la realidad de su grupo. Conózcalo, quiere conocerlo más, adquiéralo por una módica cantidad. No, están, la verdad, muchos nos regañaron por lo económico en que estamos dando los materiales, porque son materiales que le van a servir para todo el año sin tener que desembolsar alguna otra cantidad. Entonces, gustaría adquirir el manual, mándenos un correo a la nave magisterial, todo pegado, @gmail.com, y ahí les mandamos la información para adquirir el manual que tenemos ahorita disponibles de primero a sexto de primaria y estamos horneando todavía secundaria. Ya sé que ya les habíamos dicho que los íbamos a tener para quién sabe cuándo, pero pues sí nos dimos cuenta que es un trabajo cargado y estamos avanzando poco a poco. También les recordamos que tenemos disponibles los 10 temas del Consejo Técnico. Maestra Daira, ya se acerca para este Consejo Técnico de enero, que Secretaría de Educación nos dice el tema que ustedes quieran elegir de esta listita de 10. Y entonces a muchos directores vimos o ahí nos dijeron, es que se nos complica encontrar información que sea verídica, porque acuérdense que mucha información de internet no es cierta y solamente los confunden. Tengan la confianza que aquí en la nave magisterial, la información que traen el desarrollo de estos 10 temas es totalmente oficial. Nos vemos el lunes. Cuídense del frío, no se expongan. Nos vemos en este viaje del conocimiento. Móntense a la nave magisterial. Adiós.